Buenas tardes a todas las damas y caballeros del derecho. Realmente es un honor compartir con todos ustedes una conversación de amigos y más que nada también una coincidencia con el expositor que me antecedió en el uso de la palabra, el doctor Diego Andrade. Guardo una gran amistad porque ha sido mi compañero de colegio y alguna vez él también fue presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo. Y esto nos compromete ¿a qué? A trabajar y poner el mejor de nuestros esfuerzos para que todos aquellos que van a seguir la carrera del derecho se preparen día a día. Como decía el maestro Couture, cada día que no estudies serás menos abogado, dentro de sus mandamientos. Agradezco la invitación que me hizo el doctor Luis López Vega, presidente del Colegio de Abogados de Chimborazo, para venir a hablar de un tema muy singular y un tema de mucha novedad. El abogado generalmente tiene la obligación dentro de su apostolado de prepararse en todos los temas que le implica el conocimiento. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros nos damos cuenta que utilizamos términos sin siquiera tener el bagaje conceptual de lo que significa. Hemos oído mucho de términos o de frases como debido proceso, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, y nosotros vemos que muchas veces en las audiencias es increíble que vengan a veces los abogados y siempre es la misma frase conceptual. Se tiene que aceptar mi demanda porque hay una violación al debido proceso. Y en la óptica del Estado neoconstitucionalista de derechos que tiene el Ecuador, tiene que darse paso a la petición que nosotros estamos haciendo. ¿Será cierto? No es cierto. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hacemos las cosas con beneficio de inventario. Y muchas veces nuestra obligación de prepararnos para entender realmente qué es lo que queremos expresar, no lo hacemos. Vamos a hablar una idea que últimamente, dentro de nuestro sistema constitucional, viene siendo algo esencial. La Constitución de la República de Ecuador dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social y democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza de forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Entonces, como la primera precisión que nosotros hacemos es la idea del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una ordenación jurídica y política de la sociedad. El Estado es un régimen de asociación, uno de los más amplios, uno de los más complejos que existen en la historia del hombre. Como decía el ilustre expresidente de la República, Rodrigo Borja, en su maravillosa e increíble obra La Enciclopedia de la Política, el Estado, decía, es el último eslabón de una larga cadena o de formas de organización social. ¿El Estado qué es entonces? El Estado es el poder que nosotros, mediante un contrato social, lo institucionalizamos y que por sí mismo tiende a hacerse impersonal, o sea, separarse de los miembros de esa sociedad. El Estado constitucional de derechos y justicia. A lo largo de la historia de la humanidad hemos conocido tres formas de Estado, generalmente. El Estado absoluto, que era el caracterizado en la época de los reyes, en la época de los gobernantes, de los incas, en que todos los ciudadanos o los miembros de esa asociación estaban bajo el dominio del monarca. Ahí se hacía todo lo que decía el rey. No había debido proceso, no había derecho a la defensa. Acuérdense de la época del rey Luis XVI, en la época de la Revolución Francesa de 1789, que él decía, el Estado soy yo, ¿no es cierto? Porque eso implicaba la idea del Estado, que la voluntad omnímoda del monarca se cumplía, sin importar que las personas sean afectadas por los designios del monarca. Gracias al paso de los años,
Nos fuimos a un Estado de derecho, un Estado en que los ciudadanos se hacían a cargo del poder y la decisión de los poderes generalmente era realizada por una función legislativa, una función parlamentaria, en la cual ya cambia la idea, ya no es el monarca el que es el Estado, sino es el juez en base de la ley el que ya impone un principio de legalidad para los asociados. Es entonces que en este tipo de Estado se habla de que el juez es la boca de la ley, ¿no es cierto? Entonces vamos a ese Estado legalista. Y últimamente, la última forma moderna, novedosa, es el Estado constitucional de derechos, en que los derechos de las personas son los que ahora rigen el poder sobre los ciudadanos. Es entonces que cambia nuevamente la idea y se dice entonces que el juez es la boca de la Constitución. Entonces vamos aproximándonos ya a la idea y del nacimiento de la nueva corriente neoconstitucionalista. Alguno de los directos amigos me podría decir qué es el neoconstitucionalismo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué mismo es el neoconstitucionalismo? Y no es uno solo. Son varios neoconstitucionalismos. ¿Qué sucede? Que a raíz de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, que implicó que la asunción de un régimen dictatorial, como el régimen nazi, nacionalista, de Adolfo Hitler, cometió muchas atrocidades, lamentablemente a uno de los genocidios más crueles de la historia de la humanidad, como fue el asesinato del pueblo judío. Denominado por Hitler la solución final. Sin embargo, en el momento en que se siguió o se juzgó a esos criminales de guerra, principalmente en el juicio de Nuremberg, al ser juzgados ellos decían, no, nosotros cumplimos con la ley, dimos de estricto cumplimiento a la ley, nosotros hicimos bien porque cumplimos la ley. Y muchos abogados y doctrinarios de esa época cayeron en ese juego perverso de justificar que todo podía ser soslayado con el pretexto de que dieron cumplimiento de la ley. Entonces ahí viene un cambio, ahí viene un problema porque el ser humano se da cuenta que no, que la legalidad no le da la defensa necesaria a los derechos del ser humano. Es entonces que se crea una nación, una organización de naciones para evitar que nunca más esta historia se vuelva a repetir. Y no solo eso, también se da una declaración de derechos humanos, que es la base remota de lo que es el neoconstitucionalismo. Entonces cambiamos de un modelo absoluto que era legalista, basado en normas y teorías ya contemporáneas, como fueron los que en materia constitucional, las ideas de Kelsen con su Estado constitucional concentrado, y vamos a buscar un modelo de Estado que nos garantice principalmente los derechos de los ciudadanos, los derechos fundamentales de los seres humanos. Empieza a nacer ya la idea de un constitucionalismo contemporáneo, que ahora nosotros conocemos como el neoconstitucionalismo. En Europa principalmente, en los años 1968 aproximadamente, Susana Pozzolo ya empieza a utilizar el término neoconstitucionalismo para identificar todas aquellas corrientes que fueron surgiendo, porque no es una sola y son diferentes, y ese es el problema, para justificar la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Posteriormente, esa corriente tuvo mucha acogida en Latinoamérica, en España primero, en Europa y en Latinoamérica después. ¿Por qué razón? Porque la gente también estaba cansado de la violación de derechos humanos, principalmente porque nuestro continente pasó por una etapa de regímenes absolutistas y dictatoriales, en los que se violentaron los derechos de los seres humanos y no había una defensa efectiva. Si bien, entre comillas, acciones tutelares de derechos, estas eran tutelares y no tenían una efectividad para ser cumplidas. Entonces ahí viene la idea del neoconstitucionalismo. La idea del neoconstitucionalismo como ¿qué?
como una corriente ideológica primigenia que releva fundamentalmente la defensa de los derechos fundamentales. La aplicación del derecho desde el ámbito de la Constitución. ¿Qué es lo que nos dice esta corriente entre sus principales accesos, entre sus principales aspectos? Primero, la maximización de los derechos fundamentales. El principio pro personae, la irradiación de la Constitución, la razonabilidad de los fallos y la proporcionalidad de los mismos. Pero la idea fundamental del neoconstitucionalismo es que nosotros vamos a la defensa de principios, ya no de normas, ya no de reglas. Para Alexis, los principios se ponderan y las reglas se subsumen, ¿no es cierto? Entonces vamos a esa diferencia. Entonces, en base de los principios que para el mismo Alexis, en su teoría de la argumentación, señala, son mandatos de optimización. ¿Qué significa? Que son modelos o paradigmas que no tienen relación a una tipificación a un caso concreto, sino que son los ideales que la sociedad quiere que se cumplan. El derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho al debido proceso, son mandatos de optimización. Y eso nos lleva ¿a qué? A establecer que esta nueva idea tiene unos fuertes elementos de constitucionalización. ¿Qué buscamos? Que todos los derechos sean constitucionalizados. Ricardo Guastini, uno de los grandes filósofos del derecho italiano, decía que caracteriza a este estado de constitucionalización. Primero, la idea de una constitución rígida. ¿Qué significa esto? Que esta constitución rígida no puede ser cambiada, variada, como se lo hace simplemente con la ley. Tiene un procedimiento especial para poder ser objeto de un cambio. Garantías constitucionales. La constitución rígida, las garantías constitucionales, jurisdiccionales, son los dos elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque como decía Ramiro Ávila, ahora es miembro de la Corte Constitucional de Justicia, los derechos que están en la Constitución solo serían enunciados líricos si no tuvieran una garantía que sirva para que esos derechos sean aplicados. Entonces, si no hay garantía, no hay derechos y no necesitamos o no tenemos una operativización de lo que estamos buscando con la constitucionalización. La fuerza de la Constitución, que nosotros sabemos que es la supremacía constitucional, la sobreinterpretación del texto constitucional, que implica que también no solamente las normas o los derechos deben estar en la Constitución, sino que pueden estar implícitamente mencionados dentro de la Carta Fundamental. La aplicación directa que tienen los jueces de las normas constitucionales, la interpretación que todas las leyes deben hacerse conforme a lo que señala nuestro Código Máximo, y la influencia de la Constitución sobre la política. Ahí viene un punto fundamental. Esto significa lo que dicen los americanos, no political affairs, no asuntos políticos. Nosotros lo que buscamos, dice, es que ya los legisladores no tengan esa discrecionalidad de hacer las leyes que les parecen convenientes a sus intereses o un interés hegemónico de poder, sino que los legisladores ahora cuando tengan que hacer la ley, ¿qué tienen que observar primero? El texto, la forma y el contenido de la Constitución para poder hacer una ley. O sea, ahora no va a decir el legislador por favorecer a un grupo político determinado que va a hacer una ley que sea contraria a lo que señala la Constitución. No podría tener ese aspecto. Pero ahora el neoconstitucionalismo, que dice que es la aplicación de la ponderación, que lleva a una cierta discrecionalidad, porque ¿quién pondera? ¿Quién hace la ponderación? Es el juez. ¿Cuál es una de las características del neoconstitucionalismo? Que se prioriza el activismo judicial, pero no todos los jueces tienen la misma capacidad, la misma preparación. Todos como seres humanos, jueces, abogados en libre ejercicio, podemos ser objetos del error y poner en base de solamente la idea de la ponderación,
la aplicación de principios constitucionales llevados a cabo mediante una argumentación jurídica, entre comillas, que es más de carácter moral, porque los principios son morales, son ideas de que algo está bien, aplicar una norma al caso concreto. Entonces, ahí viene el objeto. La ponderación es el peso, pondus, es su etimología, en que uno aplica o no un derecho que se encuentra en conflicto, dos derechos que se encuentran en conflicto. Entonces decimos, en un caso determinado, Juan es vecino de Pedro, y Juan, por evitar o por la seguridad de su hogar, pone un sistema de vigilancia en la casa. Pero ese sistema de vigilancia da justo a la puerta de la casa de Pedro. Entonces, ahí viene la idea. A ver, ¿qué es fundamental primero? ¿El derecho a la intimidad o el derecho a la seguridad de la otra persona? Estamos viendo que hay un conflicto de derechos que en el caso de la idea del neoconstitucionalismo tiene que ser ponderada por el juez. Esa es la idea fundamental. Pero no todo esto de la ponderación es la solución. No todo esto es la panacea que significa el uso indiscriminado del término. ¿Por qué razón? Porque como dice el distinguido maestro Guillermo Portela, que va a estar el día de mañana, filósofo del derecho argentino, de una vasta obra editorial y producción científica, nos estamos alejando de la idea realmente de lo que es el neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Porque no hay una conceptualización básica, no hay una teoría del derecho que lo respalde, ideas claras para saber, o sea, ¿en qué caso pondera el juez? No vamos a darle demasiada libertad al juez que aplique discrecionalmente la ley en base de principios. Ojo, soy juez, para mí sería maravilloso, o sea, pondero y no tiene que decirme nadie nada, pues estoy aplicando la ponderación a un caso determinado. Pero esa idea tampoco es así, porque también nosotros estamos dejando las cosas buenas y nos preguntamos, como dice el maestro Juan Antonio Amado Español, filósofo del derecho, en el mismo caso de la Cámara que está vigilando, dice, ¿no sería mejor antes de entrar a la ponderación de derechos que se apliquen otras formas, que se vea si la medida es racional, si es proporcional? Y en todo caso, dice, en vez de hacer eso, ¿por qué no se desvía un poco la Cámara a fin de que no afecte la intimidad del un interviniente y se proteja la seguridad de todos los que están viviendo dentro de esa localidad? Entonces, no todo es cuestión de aplicación de derechos. Y llevamos a eso, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta que la aplicación de esos derechos, entre comillas, o el uso indiscriminado de los derechos, está también soslayando un componente básico de la normativa, que también es la escuela positivista. Nosotros sabemos perfectamente, en teorías del derecho, que hay una escuela ius naturalista, que dice que los derechos vienen dados por la naturaleza del ser humano, y otra escuela positivista que dice que no es más que la interpretación de la ley o norma como elaboración del legislador, como elaboración de la persona. Esa es la idea del positivismo. Entonces decimos no, ahora todo es neoconstitucionalismo, todo lo que ha servido, lo que ha sido antes ya no sirve. ¿Cuál era la forma que nosotros hacíamos antes las cosas? Se aplicaba la ley. Se aplicaba el silogismo, que es una forma de razonamiento deductivo y deductivo. La existencia de una premisa mayor, generalmente que era el enunciado que se encontraba dentro de la norma, una premisa menor, que eran los elementos fácticos, los hechos, que debían subsumirse a la norma que estaba o a la hipótesis que ya daba el legislador. Y por último, la decisión que hacía el juez para tomar o administrar justicia. Entonces, no solamente la idea, o las ideas, o las corrientes, que todas son muy respetables, pueden ser tomadas sin beneficio de inventario. Hay muchos autores que se oponen al neoconstitucionalismo y empiezan a criticar las ideas neoconstitucionalistas. Juan Antonio Amado, este distinguido filósofo español, es el que más se opone a la idea del neoconstitucionalismo y hace una aproximación entre lo que sería el derecho, que sería el sistema antiguo, y la moral, que sería el sistema nuevo de la ponderación, ¿no? Decía
decía el maestro Juan Antonio Amado, que estuvo hace algunos meses en el país, decía que todos conocemos lo que son los conceptos de lo que es amor y de lo que es sexo, ¿no es cierto? Que lo ideal sería que haya sexo con amor, ahí sí se despertaron, ¿no? Y que el amor lleve al sexo, eso sería la idea. Pero también sabemos, decía Juan Antonio García, que hay sexo sin amor y que hay amor sin sexo. También ya no se puede, de pronto, ¿no es cierto? Los que sean más bien entenderán, pero bueno. Entonces, los positivistas hacen la misma alusión entre lo que es moral y lo que es norma, entre lo que es un principio y entre lo que es legalidad. Dicen, una norma jurídica puede ser injusta o no puede ser moral, pero no por eso deja de ser una norma. En efecto, así como una norma moral puede ser correcta, pero no puede ser una norma jurídica o no puede ser aplicable. Entonces, nos estamos yendo a la idea de que no toda esa idea que nosotros nos han vendido podemos aceptarla simplemente porque es la novedad o la moda. Ya se viene discutiendo mucho, ya se viene criticando inclusive a Ferrajoli. Y eso que Ferrajoli, que no es un neoconstitucionalista acérrimo, sino que él tiene sus propias concepciones acerca de lo que es la teoría garantista del derecho, que ha publicado en sus obras El Derecho y Razón o Principia Juris. Dice, no se puede aplicar indiscriminadamente el derecho constitucional porque llegamos al abuso. En el caso de las garantías constitucionales, de las acciones constitucionales, nosotros vemos garantías que son absurdas. Y no es que pasen en el Ecuador, pasan en todos los países de América. En el Ecuador, ¿qué sucede? Una niña vaga se jala en 5 materias, violación de derechos. Derecho a la educación, derecho a la igualdad, discriminación, y ponen senda acción constitucional. ¿Y qué sucedió? Que la niña no estudió, se cargó en 4 materias. ¿Eso es violación de derecho? ¿Será? Y dicen, no, estamos en la óptica del Estado neoconstitucionalista, por eso tenemos que defender a ultranza. ¿Será una aplicación bien entendida de lo que es del derecho constitucional? Segundo caso, salen del colegio todavía medios inmaduros, mijín, mijina, ¿cómo estás? Chévere, ¿no? Dan el examen de ser bachiller, le sale para que siga una determinada carrera en una universidad. Pero la niña, el niño dice, no, esa universidad es muy chola. Yo no quiero, si no quiero en la otra universidad. Y no acepta el cupo que tiene. ¿Qué sucede? El sistema inmediatamente le da ese cupo a la persona que le sigue en puntaje. Y ya con el puntaje otras personas van subiendo y el puntaje de ella no le permite el acceso a la universidad. Acción ordinaria de protección porque se le está violentando su derecho a la educación, al buen vivir, a la felicidad. ¿Es eso aplicación del Estado neoconstitucional de derechos y justicia? Otra persona, para ingresar al sector público, saben ustedes que se requiere ingresar mediante un concurso de méritos y oposición. Concursa para un puesto en la ciudad de Guayaquil. Posteriormente se divorcia, dice, no, mi hijo está en Quito, yo ya me divorcié, el niño está afectado. Acción ordinaria de protección porque no le han concedido el traslado hacia la ciudad de Riobamba con la partida presupuestaria. Óptica neoconstitucionalista, mal entendida, tal vez, pero no es realmente la idea de lo que es el neoconstitucionalismo. ¿Y eso qué sucede? Que esa idea no solo que perjudica a la persona que pone la acción constitucional, sino que perjudica también a todas aquellas personas que realmente se han sufrido una violación de derecho
y que interponen una acción legítima de protección y que evita que toda esa acumulación indebida de acciones sin sentido hagan perder tiempo a los jueces. Porque la acción constitucional, a unos de acciones constitucionales de todo. En nuestra vecina Colombia se llama acción de tutela. Hay acción de tutela de derechos de los animales, de derechos de un río, de derechos porque a un osito le cambiaron de zoológico y el osito se siente triste. Estamos llegando a ese punto, que estamos haciendo el mal uso de una idea que en sí es necesaria y es respetable. ¿Para qué? Para la defensa verdadera de derechos que se han sido realmente conculcados o violentados. El maestro Guillermo Portela, que viene el día de mañana, él nos habla sobre esto de la ponderación. Pero también él es crítico. Le estamos dando de pronto mucha discrecionalidad al juez. Le estamos dando mucho poder, porque como dicen los críticos o los doctrinarios del derecho constitucional, como Habermas, estamos trasladando la moral al derecho. Y si vamos a la aplicación de principios de derecho, ¿qué le implica al juez? Que por amistad, afecto, desafecto diga no. Yo voy a aplicar un principio en este caso determinado y le voy a hacer ganar a una persona. Puede pasar. O sería un juego perverso, como dice García Amado. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos implicando una categoría constitucional que se llama la derrotabilidad de las normas. O sea, toda norma ahora es derrotable por un principio. ¿No es cierto? ¿Y qué sucede? Que siempre va a haber un principio dispuesto a ser utilizado para que se derrote a la norma, a la regla. Entonces decimos entonces que está creando las llamadas normas de camuflaje, normas escondidas, porque vamos a llegar a ¿qué? Al fondo de la inseguridad jurídica, porque no vamos a saber en base de qué parámetros nosotros estamos actuando. Para el abogado en libre ejercicio, perfecto, sabe que dentro de la ley tiene toda la razón, pero el juez dice no, estoy aplicando la Constitución sobre la norma. Y como decía ayer el doctor Marc Benavides, decía, no hay prevaricato de los señores jueces de la Corte Constitucional de Justicia. No hay mala aplicación del derecho. O sea, pueden hacer lo que sea sin que sean objeto de un control social de nosotros, los ciudadanos, que nos pueden ver afectados por las decisiones que estas personas hagan. Ojo, es gravísimo. O sea, nosotros no podemos dejar así la aplicación en sí de la ley. Y ahora, esta idea del neoconstitucionalismo también choca ¿con qué? Con la idea fundamental del proceso. Pero nosotros también tenemos que entender que el proceso también es un derecho fundamental. Ese es el debido proceso. El proceso también ayuda a los ciudadanos. ¿Por qué? El proceso es un conjunto en forma general o en pastilla de procedimientos que se hacen ante el órgano judicial, ante el juez, entre dos partes, un tercero imparcial, de ahí nace la idea de proceso, como dice Alvarado Belloso, en que dos partes, un actor tiene una pretensión que quiere que sea reconocida por el juez y B, un demandado que se opone a la misma y que tiene la facultad de proponer excepciones ante esa pretensión. Entonces, vamos a la idea del proceso y de lo que es el debido proceso. ¿De dónde nace el debido proceso, la garantía de la defensa? También es otra idea que no la tenemos muy claro. Muchos dicen que nació desde la historia del inicio de la humanidad, cuando Dios le llamó a Adán luego de que comió el fruto del árbol prohibido. ¿Se acuerdan de esa historia? Que viene todo el pecado en esa época, como la óptica era machista. ¿Quién tiene la culpa? La mujer. Pobrecito Adán estaba ahí, la mujer le dijo no come y le causó que el pecado original, y desde ahí comenzaron todas nuestras desgracias. No, señores. Cuando Dios les llamó a Adán, no le sentenció directamente, no aplicó de pronto el neoconstitucionalismo, digo, no, en base de este principio te condeno. Le dijo, Adán, ¿dónde estabas? ¿Has comido tú del fruto del árbol que no debías hacerlo? Entonces dice que ahí nace la idea de lo que es el debido proceso. Posteriormente, en la etapa media de la humanidad, se da la Carta Magna, que es la única Carta Magna
porque eso también es maravilloso ver que en resoluciones inclusive de la antigua Corte Constitucional habla de la Carta Magna. La Carta Magna fue la carta que se dio en la época de Juan Sin Tierra, en que los varones o los nobles cansados de los abusos del rey se llevaron y le dieron ciertos normativos. ¿Para qué? Para que se pueda aplicar la ley y que el rey no use indiscriminadamente su poder, pero sobre la gente de la aristocracia y de la nobleza. Posteriormente vino la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre, en que ya se habló de un sistema que hasta ahora utilizamos de 3 poderes, la división del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y la idea también de la defensa y de que las personas no pueden ser objeto de acciones si no hay un juicio anterior a una sanción o a una pena. Pasamos a Estados Unidos, en que ahí ya nace la idea del debido proceso como tal, como el cumplimiento de ciertas condiciones para que las personas sean atacadas dentro de un proceso judicial o sean privadas de su libertad y su propiedad. Como decían los estudiosos, todas las instituciones que hablan del debido proceso nos llevan a la idea de que nacieron en Inglaterra, fueron refinadas en Francia y como siempre fueron aplicadas en los Estados Unidos. Y ahí los americanos, como son muy inteligentes, generalmente cogen todo lo que hacen los demás y ellos lo elevan y lo hacen mejor. Esa es la diferencia de la aplicación del sistema. Los vehículos nacieron en Estados Unidos. ¿Quién inventó el vehículo? ¿Cuál sería el primer vehículo que se movió? ¿Cuál? ¿No? Se inventó en Alemania, ¿no es cierto? Principalmente. Era el Mercedes-Benz, que fue apoyado por un millonario que le dijo a Daimler-Benz que le iba a apoyar, pero a cambio de que le ponga al nombre del automóvil el nombre de su hija. Por eso es Mercedes-Benz, una combinación del nombre de la hija, del patrocinador y del ingeniero que desarrolló. Pero como los americanos son más inteligentes en ese sentido, no, dijeron, la idea ya está hecha, ¿qué vamos a hacer? Nosotros creamos la producción en serie. Eso fue el mérito de Ford. Ford no fue un inventor de los inventos de los demás. Pero el man aplicó y reventó el mercado. ¿Por qué? Porque él fabricó el primer automóvil que se hizo en serie. Entonces, ojo, el éxito de las instituciones no es quien las inventa, sino que quien realmente las aplica de una forma adecuada. El derecho jurisdiccional puede verse de 3 perspectivas. La primera, de la jurisdicción como poder, que es la función del Estado, de la forma como se organiza y de los actos que sirven para regular la actividad de jueces, de empleados judiciales. El derecho como acción, que es el derecho subjetivo, el derecho de las partes dentro de la tramitación de un proceso, generalmente con 2 vertientes fundamentales: la igualdad y la contradicción. Y el proceso como instrumento para el Poder Judicial y para las partes procesales. Entonces, vamos a ver, o qué vamos a decir, qué buscamos, cuál es la relación del neoconstitucionalismo con el proceso en sí. Que existe la idea fundamental del debido proceso, que viene a ser un conjunto de garantías básicas que se deben cumplir dentro de todo trámite, sea judicial o administrativo, y que lo componen fundamentalmente derechos o principios como el derecho a la defensa, el derecho a ser escuchado dentro de un proceso, la independencia e imparcialidad de los jueces, no solo la independencia interna, sino la independencia externa. Interna porque un juez de la jerarquía que sea puede llamarle a un juez de otro nivel a imponer su criterio en la resolución de un caso. Eso es independencia interna. Tampoco independencia externa, que otra función u otro poder del Estado le obligue al juez a dictaminar una sentencia de una manera determinada. Acuérdense que antes los sábados se dictaban sentencias por la televisión. Y eso ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que todos esos casos que fueron dados con tintes políticos y jueces que lamentablemente sucumbieron ante la imposición del poder, después van a tener que ser responsables de los fallos que hicieron. Ese es el problema. No es el problema de los que ya se fueron, de los que se asilaron o los que cruzaron el océano. Ellos no vendrán, no se sabrá. Los que firmaron las sentencias son los que son responsables ante el Estado, ¿no es cierto? Ellos son responsables y el Estado tendrá que pagar los errores
de los jueces que se dejaron influenciar en su sentido de independencia. Y posteriormente dice que habrá el derecho de repetición, que hasta ahora no he escuchado que haya un caso en que realmente se ha aplicado el derecho de repetición. Y la independencia también de los medios, porque ahora también viene un poder externo y extraño. Ahora viene el poder de los medios de comunicación. Los medios de comunicación declaran culpable a una persona. Los medios de comunicación sin tener los hechos y sin haber una sentencia que rompa el estado de inocencia de una persona, ya la condenan. Y no es aquí, es en toda América. En Colombia hace poco hubo un caso de que salió en RCN que una persona le mata al ladrón y le condenan, no, le dispara al ladrón y le hiere y le condenan a 4 años y tal y tal y tal. Imagínense, en bárbaro, ¿no es cierto? Y todos enseguida en el Facebook, no, los jueces vendidos, los jueces tales y cuales, que la justicia no sirve, que los jueces que ni sé qué, ta. Cuando a los 2 días salen y hacen una rectificación que no ha sido eso. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Que el señor le vendió una bicicleta, Juan le vendió una bicicleta a Pedro, como Pedro no le pagó como 7, 8 meses, fue a decirle, Pedro, devuélveme la bicicleta, y el señor no le quiso devolver, sacó un revólver, el otro también tuvo un revólver y le hirió. ¿Dónde está que le ha robado? Pero ya se le condenó, no solo eso, sino que también ya se actuó contra la función judicial de forma injusta. Y así pasa en las redes sociales. Ustedes muchas veces han visto todo lo que puede implicar la presión social para casos mediáticos. Como decía el doctor Diego Andrade, hay una figura penal que se llama el femicidio. No es feminicidio, porque son diferencias doctrinales diferentes. Ojo. Y en muchas ocasiones no se cumplen los tipos reales de lo que vendría a englobar la idea del femicidio. Y se condena a gente inocente. Ojo que aquí hay un caso mediático que asimismo condenaron una autoridad del Estado mediante una cadena de televisión, unas declaraciones. Y a un pobre individuo se le condenó por el delito de femicidio. Este señor, cuando fue llevado a la prisión, fue violado. En un caso que para criterio de muchos no fue muy clara y que hoy se encuentra en resolución de la Corte Constitucional. ¿Qué sucede si la Corte Constitucional declara que hubo la violación al debido proceso y que la sentencia que se le dio a esa persona no correspondía a los hechos fácticos del caso? ¿Qué sucede con ese hombre que ya fue objeto de una prisión? ¿Qué sucede con esa persona que fue violada, que tiene un daño psicológico, además del daño físico, que tiene todo el derecho a la indemnización y tiene que irse contra el Estado por la mala administración de justicia? ¿Y quién va a pagar al final de cuentas? Todos nosotros. Porque el hecho de que no se puede utilizar esa posición de poder para que los jueces cambien. Y como decía el doctor Diego Andrade, por si acaso también, esto es académico. Esto es una cuestión que nosotros tenemos el criterio para expresar nuestras ideas. El debido proceso en la etapa probatoria, la motivación de autos y sentencias y el derecho a los recursos o a la doble instancia. Y también el derecho a la ejecución de la sentencia. Muchas veces tenemos una resolución, pero ¿qué sucede si esa resolución no se ejecuta? El juicio no ha servido de nada. Eso también es una violación al debido proceso. Y una parte fundamental, que en este Estado de derechos y justicia se transforma en baluarte de ¿qué? De la motivación, que no es una forma de control que tienen la sociedad o las personas para poder auditar los fallos de los jueces. Los fallos de los jueces tienen que ser con un texto formalista, un contenido sustancial y basarse en los justificantes que han hecho que el juez dictamine en una forma determinada. La motivación de las resoluciones debe ser, por tanto, congruente, completa y suficiente para que se pueda llevar el control social de las personas. Concluyendo,
Concluyendo, existen ideas, existen teorías, existen paradigmas que van asomando dentro del horizonte jurídico. Pero ¿cuál es la obligación del abogado? No simplemente tomarlas de una forma ligera y aplicarlas, sino investigar y realmente estar conscientes de que esa teoría no responde a su propio interés. Muchas veces nosotros decimos, no, el neoconstitucionalismo, pero si ya nos ponemos un poquito a investigar y a ver las opiniones de los entendidos, a ver las posiciones ideológicas que están ahí, nosotros nos damos cuenta que no es lo que nos están pintando. Y nosotros, ¿cuál es el objetivo de estos seminarios, de estos cursos? Que los estudiantes que están aquí, que los colegas que están aquí, que todos jueces, funcionarios judiciales, tengan una mirada crítica a las nuevas tendencias que nos está presentando el derecho día a día. ¿Para qué? Para que no caigamos tan fácilmente en el canto de las sirenas que decía en la mitología griega que sufrió Ulises, porque no todo lo que se dice es bueno, y la idea de que tenemos una constitución llena de principios y derechos fundamentales es lo más sagrado que puede tener una sociedad, pero entendiendo que nosotros no podemos esperar que la Constitución haga todo lo que nosotros estamos esperando, sino que nosotros tenemos que tomar la acción para defensa de nuestros derechos que sean protegidos constitucionalmente. Como decía un ilustre escritor, Adolfo Bioy Casares, una anécdota con la que terminamos y era muy simpática. Dice que se había enterado que había llegado un famoso constitucionalista de un viaje al África. Y él le hizo una entrevista, le dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue? Dice, mire, dice, se dio un caso maravilloso, que en una parte bien escondida del África surgió una raza de gorilas, una raza de monos, que eran tan inteligentes que empezaron a dar síntomas de ser casi iguales a los seres humanos. Hicieron un estado con división de poderes, empezaron a aplicar las normas y las leyes, pero empezaron a sufrir la decadencia de su sociedad. Y entonces llamaron a este reputado constitucionalista para que él haga un diagnóstico de por qué había fallado el modelo que los monos habían tomado de los seres humanos. Y dice, ¿qué pasó? Le dice, doctor, usted que se fue. Dice, bueno, realmente, dice, pasé algún tiempo con los monos observando sus instituciones y llegué a una conclusión. Llegué a descubrir cuál era el error que había desencadenado que estas instituciones tan sabiamente proyectadas hayan fallado. ¿Y qué pasó? Dice, no, es que tuve que salir porque los monos me hubieran matado. Dice, pero si los monos no eran violentos, sí. Pero les dije que el único error era porque fallaron por el hecho de ser monos. No fallemos por el hecho de aceptar las cosas como un colectivo, sino tengamos el carácter crítico para poder saber defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Muchas gracias.